Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Jesús Pérez Hernández y en este video vamos a hablar de un software GIS, un software SIG bastante potente, un software libre, un software que cuenta con una gran comunidad de usuarios debido a la gran cantidad de procesos que se pueden realizar con él. El día de hoy vamos a hablar de QGIS. Para empezar, si no tienen instalado el programa, bastará con teclear en el buscador QGIS, ya sea en español o en inglés, QGIS para descarga, y nos va a mandar esta primera opción. Al dar clic en esta primera opción, nos va a remitir a la siguiente ventana, a la siguiente página. En esta página yo siempre les recomiendo que descarguen la versión estable, que en este caso sería la 3.22, y no la versión más reciente, que sería la 3.26. La razón es que generalmente en la versión estable la mayoría de los complementos funcionan sin ningún problema. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar un PDF en el cual ustedes podrán consultar la forma de hacer la instalación paso a paso. Una vez que ya lo descargaron, pues solo bastará con buscar el ejecutable, darle clic derecho y ejecutar como administrador o instalar en este caso. Y va a ir pidiéndole ciertos requisitos, eso lo pueden consultar en el PDF que les voy a dejar. Bien, una vez instalado, algo interesante también con QGIS es que pueden ustedes instalar varias versiones del programa sin ningún problema. En este caso, la versión que yo tengo, por ejemplo, es la 3.14. Entonces, en cuanto ustedes ubican el programa, le pueden dar clic y los va a mandar a la vista principal del programa, que sería este. Cuando ustedes están aquí en QGIS, pues como cualquier otro software, generalmente trae un conjunto de menús principales que serían proyecto, edición, capa, en fin, todos los comunes. Este conjunto de iconos que yo ya tengo aquí cargado, seguramente en el caso de ustedes no lo va a mostrar o no va a mostrar todos, porque estos ya se van agregando conforme nosotros vamos instalando complementos. Lo mismo que con las barras que yo tengo aquí, con las barras de navegador que yo tengo aquí. Lo que sí les va a aparecer es el lienzo o el área de dibujo, que es esta de aquí, en la parte en blanco, que es donde nosotros vamos a ver toda la información que vayamos cargando. Si yo quiero ir agregando estas barras que generalmente nos ayudan mucho para poder navegar, para poder buscar o para poder cargar información, lo voy a encontrar aquí en Ver. En Ver voy a tener dos opciones, una que es la opción de paneles y otra que es la opción de barras de herramienta. En la de barras de herramienta yo puedo ir activando la barra de herramienta que desee. Por ejemplo, si yo quiero quitar esta que tengo acá, que es la de administrador de capas, esta donde puedo yo cargar datos raster, datos vectores, pues me voy aquí en la parte de barras de herramienta y le doy, desactivo la opción de administrar capas y ya no me lo va a mostrar. Aquí ustedes podrán ir, lo mismo en el caso de paneles, que son, por ejemplo, está la caja de herramientas de proceso, que es esta que tenemos aquí, de este lado, en donde me muestra todas las herramientas que tiene hasta este momento, o que tengo hasta este momento instalado. ¿Vale? Entonces, aquí yo voy a volver a colocar, administrar capas, y aquí está nuevamente. Bien. Una vez que ya instalé QGIS, que ya identifiqué qué herramientas o qué paneles tengo, otro apartado muy importante también es esta de complementos. En esta de complementos, nosotros, si nos vamos aquí en complemento, administrar e instalar complementos, nosotros vamos a poder cargar plugins que no estén instalados. Algunos de ellos no vienen instalados por default. Entonces yo aquí puedo buscar alguno, por ejemplo, que tengo yo aquí, que es una herramienta para análisis de paisaje, esta de Lecos. Yo ya lo tengo instalado, obviamente, pero si lo selecciono, tengo dos opciones. Tengo la opción de desinstalar o reinstalar complemento. ¿Sale? En el caso de ustedes, si no lo tienen instalado, por primera vez aquí les va a aparecer, en vez de desinstalar, les va a mostrar la opción de instalar. De este lado, en donde dice todos, aquí es importante que tenga, cuando ustedes buscan alguna herramienta, que esté activado de todos, que es la que por default les va a mostrar cuando inician.
o si quieren buscar alguna que ya esté instalado o alguna que no esté instalado. Por ejemplo, esta a mí me dice que no está instalado. Si yo le doy clic, me va a decir instalar complemento, ¿vale? Entonces, esta también es de los más importantes. Bien, pero antes de empezar a cargar datos, me gustaría ver un poquito una cuestión más de conceptos o definiciones para que ustedes tengan claro cuando nosotros hablamos de datos que podemos manipular a través de un software SIG. Recuerden ustedes que un sistema de información geográfica no únicamente es el software. En este caso estamos viendo un software particular. Un sistema de información geográfica se compone de otros elementos. En este caso yo nomás les estoy hablando de un software y les voy a hablar un poquito de estos datos para que tengan el contexto o la información de cómo podemos manipularlos dentro de este software. Bien, aquí es importante recalcar que existen diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los más comunes que siempre hacemos referencia tienen que ver con los datos raster y los datos vector. Y también van a escuchar ustedes hablar de datos tipo texto o llamado también datos planos. Entonces, en este caso me voy a centrar a explicarles más de lleno a lo mejor la parte de datos raster. Esto es muy importante porque generalmente cuando estamos haciendo algún tipo de proceso, queremos hacer procesos que solamente funcionan con datos vector, entonces ahí o que solo funcionan en datos raster, entonces estamos intentando hacer un proceso con un tipo de dato que no es el correcto, ¿sale? Entonces aquí, en el caso de los datos raster, pues son datos que están estructurados a través de una matriz de datos, o sea, la representación del mundo real se hace a través de una matriz de datos. Esta matriz generalmente lo llamamos el elemento más pequeño que logramos ver de esa matriz o el elemento que contiene información dentro de esa matriz, la unidad más pequeña la llamamos píxeles. Entonces, cuando hablamos de datos raster, estamos refiriéndonos a esta matriz que cada pixelito me va a arrojar o me va a aportar un dato, información puntual, ¿sí? Entonces, cada pixelito va a tener un valor dependiendo del tipo de elemento que esté representando del mundo real, como es este caso. Si ustedes se dan cuenta, cada arbolito está representado dentro de un pixelito, que serían estos píxeles de color verde. La línea, podríamos decir el camino o la carretera, está representado de esta manera, y si ustedes se dan cuenta no está en forma recta como tal, ¿no? Pero está representada de esta forma. Esta podría ser una distorsión de lo que tenemos en la realidad con lo que tenemos representado a nivel de este dato raster. ¿Qué ventajas podría tener? Bueno, es una estructura de datos sencillos, dado que cada píxel te va a arrojar un dato particular de ese píxel. La superposición de capas es más fácil, o sea, cuando hacemos álgebra de mapas es mucho más, o cuando cruzamos estas capas es mucho más rápido. ¿Qué desventaja? Que generalmente pues ocupa mucha memoria, son imágenes. Las relaciones topológicas son más difíciles de presentar, como es el caso de esta carretera, ¿no? No se está representando tal como lo tenemos en el mundo real, como lo veríamos. Y para el caso particularmente de superficie, pues no son tan precisas, ¿no? Entonces, esos son como las desventajas que deberíamos considerar. Ahora, si nos pasamos a los datos vector representan el mundo real como lo vemos, con tres elementos primitivos. ¿Cuáles son estos tres elementos primitivos? El punto, la línea y el polígono. En este caso, por ejemplo, aquí ya alcanzamos a ver el caso del camino o la carretera representado de una forma en línea recta, el caso particularmente de los árboles como puntos, o sea, puntos específicos, puntuales de ese objeto que estamos representando, y el caso de la casita como este cuadrado. En el caso anterior con los datos raster lo vimos representado por un conjunto de píxeles, ¿sale? ¿Cuáles son las ventajas? Pues ocupa menos memoria, es mejor para el análisis de redes debido a la fácil o la forma fácil de representar estos elementos. La desventaja, pues sí, viene en que los datos son más complejos. ¿Por qué?
porque en un dato vectorial yo puedo almacenar una mayor cantidad en datos tabulares, ¿sí? De información en tablas. La superposición de capas es más difícil en el sentido justamente de lo complejo de la cantidad de información que tengamos alojada en las tablas. Estos dos, tanto por ejemplo cuando nosotros hablamos de formatos vector, les comentaba en el caso de los puntos, ¿qué nos van a dar los puntos? La ubicación, ¿sí? La ubicación de dónde está ese objeto que yo estoy representando. En el caso de las líneas, vamos a poder nosotros determinar o vamos a poder nosotros conocer la longitud, la forma, la pendiente y la orientación de esa línea. Y en el caso de los polígonos, vamos a poder determinar el área, el perímetro, la orientación y el centroide. Aquí algo muy interesante, cuando hablábamos en el video de Google Earth, yo les decía, a veces hay elementos o líneas que yo las dibujo y que yo dibujo como si fuera un cuadrito perfecto y yo si le doy zoom veo que está cerrado, pero muchas veces realmente algo que nosotros llamamos la topología no está completa o no está correcta y no pasan a ser polígonos, aunque nosotros lo veamos así, completamente cerrados, no son polígonos. Por lo tanto, no podemos determinar el área ni el perímetro. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuando estoy trabajando con una capa de tipo punto, con una capa de tipo línea o con una capa de tipo polígono, porque dependiendo de eso, vamos a poder determinar estas propiedades. Y en cuanto a los formatos, en tipo shape o shapefile, vamos a encontrar principalmente a lo mejor el formato shapefile, más bien en cuanto a los formatos tipo vector, los más comunes o los más usados van a ser los shapefile y lo van a ver con la extensión .shp y el KML o KMZ, que son formatos nativos, el shapefile de Esri y en el caso de KML o KMZ de Google Earth. Estas capas o estos archivos shapefile siempre van a venir acompañados de otro conjunto de archivos. Entonces es muy importante que cuando ustedes compartan una información en capas, no envíen solamente el shapefile, sino envíen todos los archivos que se generaron derivado del proceso que ustedes hicieron. Por ejemplo, el .shp, o sea, el shapefile, que generalmente cuando desconocemos del tema es la capa que compartimos, es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos. Pero también viene acompañado del .shx. Este es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas. Y el tercero, que es el .dbf, es la base de datos en formato database, donde se almacena la información de los atributos de los objetos, o sea, la tabla, ¿sí? La tabla de ese shapefile. Entonces, para que alguien que nos pida información pueda por lo menos visualizar esa capa, ustedes tendrían que compartirle estos tres formatos, o más bien estas tres extensiones de archivo. Si ustedes nada más le mandan el shapefile, no va a poder visualizarlo. Si le mandan el SHX tampoco, y si le mandan el DBF tampoco. Entonces, para que esté completo, serían estos tres. Pero, además de eso, existe otro conjunto de archivos que se generan conforme la cantidad de procesos que nosotros hagamos. Por ejemplo, si nosotros, los tres anteriores van a garantizar que quien lo tenga va a poder visualizar la información, va a poder visualizar los atributos de la tabla o la información en la tabla, pero si queremos nosotros pasar la información, incluido la información de referencia o la información del sistema de coordenadas, tendríamos que pasar también este archivito, el .prj. El .prj es el archivo que guarda la información del sistema de coordenadas. Entonces, si a quien le pasemos este archivo va a poderlo ver, pero no va a tener esta propiedad que tiene un elemento cartográfico, que sería el sistema de referencia. Entonces, para que lo tenga, yo también tengo que pasarle el .prj. Pero puede ser que no me lo pasen y aún así yo pueda visualizar el archivo y mediante un proceso para asignar el sistema de referencia, algo que nosotros llamamos proyección de capas, vamos a poder nosotros generar este PRJ, siempre y cuando
tengamos el conocimiento de dónde es esa información que nos pasaron, o sea, de qué lugar es, ¿no? Y así podremos asignarle un sistema de referencia, o sea, lo podemos crear nosotros. Y así muchos otros que se van generando conforme vamos generando o vamos realizando otros procesos. Ejemplos de estos datos vectores, pues tenemos una gran cantidad, ¿no? Como las bases de datos espaciales, que ya les mencioné de manera rápida hace ratito, archivos CSV, que nosotros lo podemos crear. Este es un archivo en forma de texto, o sea, son tablas que pueden ser leídos a través de un sistema de información geográfica, un software SIG, como es el caso de QGIS. Y así varios, por ejemplo, los DWG, que son los formatos nativos CAD, o sea, los que se generan con AutoCAD. Otros como los GPX, que son los formatos nativos o los formatos que nosotros tomamos con un GPS o un navegador GPS. ¿Qué más? Aquí tenemos nuevamente, ¿no?, los KML o los KMZ. En el caso de los formatos raster, vamos a tener igual una gran cantidad. Bueno, cabe aclarar que estos que les estoy mostrando aquí solo son, digamos, a lo mejor los más referidos, los más usados, pero no son los únicos, hay muchos más. Y en el caso de los formatos raster igual, aquí nuevamente les pongo a lo mejor los más usados, ¿no? Como serían los formatos. Cada uno de ellos también es importante conocer sus características. Por ejemplo, en el caso del formato TIFF, que permite, por una de sus características más relevantes, que nos permite almacenar valores decimales, ¿sí? Incluso están, por ejemplo, los GeoTIFF, que permiten incorporar el fichero de georreferencia de la imagen. Entonces, cuando nosotros descargamos imágenes, por ejemplo, Landsat, lo vamos a ver como un formato GeoTIFF, justo por esta propiedad que ya incorpora el sistema de referencia. Y así existen otros como los JPG o los JPEG o los JP2000, por ejemplo, que es el formato que utiliza Sentinel para comprimir sus imágenes. Aquí vamos a tener otros como los SW, los formatos ASCII, y aquí nos dicen, en el caso de los formatos ASCII, es esta matriz que les hablaba de cómo se representan los datos raster. Es una matriz con un conjunto de números que solo van de 0 hasta 255. O sea, en ese rango es donde nosotros vamos a poder almacenar información. Este formato que es el IMG, que es un formato nativo de ERDAS, y una de sus propiedades justamente es que permite conservar o guardar múltiples capas, y esto generalmente cuando nosotros trabajamos con imágenes de satélite y queremos guardar una gran cantidad de capas sin que se pierda las propiedades o información, este es un formato recomendable. Y bueno, creo que esos son los más usados, los más vistos por quienes trabajamos con SIG, con sistemas de información geográfica o incluso con la parte de teledetección. Bien, después de esto, ahora sí, ¿por qué es importante que nosotros sepamos en los tipos de datos? Tiene que ver con esta parte de aquí, por ejemplo. QGIS me pide o me indica que yo tengo que tener claro cuándo voy a añadir una capa vectorial o cuándo voy a añadir una capa tipo raster, ¿sí? O incluso cuándo voy a añadir una capa de texto. Entonces, esto lo tengo que tener muy claro, porque puede ser que yo esté buscando que yo le dé desde aquí añadir capa vectorial y esté buscando un archivo tipo texto o esté buscando un archivo raster. Entonces, pues obviamente nunca voy a tener la posibilidad de encontrarlo. Una vez que se presenta esta ventanita, aquí también me va a dar la opción de yo poder cambiar entre vectorial, raster, tipo Maya, tipo texto. En este caso voy a buscar primero un archivo vectorial. Entonces selecciono vectorial. Aquí me da igual varias opciones, como el archivo, la dirección, la base de datos, en fin. Aquí yo solo lo voy a cargar desde un archivo y me dice que es un conjunto de datos vectoriales. Para poder cargar estos datos, yo bastará con dar clic en los tres puntitos, aquí donde dice explorar, y voy a buscar, me voy a ir a una carpeta que ya tengo yo generada con diferente información en QGIS, y lo tengo dividido justo así entre raster y vector. Si yo me voy a raster,
me va a mostrar estas opciones, o si me voy a vector, me va a mostrar este conjunto de opciones. Entonces, en vectoriales, si se dan cuenta que tengo el dato en KML y tengo un conjunto de información que están en formatos shapefile. Aquí el archivo que voy a leer es el .shp, o sea, el que guarda las entidades geométricas, de acuerdo a lo que vimos hace ratito en la presentación, y le doy a abrir. Algo importante aquí es que le tengo que dar añadir, aquí le doy añadir, y espero, dependiendo de lo pesado que sea mi capa, o sea, la cantidad de información o el tamaño que abarque, va a cargar de una forma a lo mejor más rápida. Esto también depende de las características de nuestro equipo. Entonces, una vez que ya lo cargué, lo voy a dar a cerrar, y miren, aquí tengo yo mi elemento de mi archivo shapefile. Es un dato vector. Y cuando ustedes ya están aquí, obviamente aquí en la opción de capas me va a aparecer todas las capas que yo vaya cargando. Le voy a dar clic derecho y dándole clic derecho me va a mostrar una cantidad de opciones, que es, por ejemplo, suma a la capa. Si yo tuviera seleccionado un elemento de ese shapefile, lo podría ver aquí haciéndole zoom. Pero una de las cosas importantes es esta de abrir tabla de atributos, y seguramente, pues no, en mi caso este polígono no tiene mucha información, pero aquí puedo ver la información de la tabla. Otro parte o elemento importante es esta de propiedades, porque en propiedades voy a poder cambiar la simbología, por ejemplo. Puedo conocer la información de esa capa. ¿Y cuál sería la información que nos interesa en este caso? Conocer el tipo de dato con el que estoy trabajando, conocer el sistema de referencia con el que estoy trabajando, y así, dependiendo de la información que contenga, lo puedo consultar aquí. Puedo ver los campos también, las propiedades de los campos, y puedo hacer una gran cantidad más de procesos. Aquí me quedo con esto. Voy a volver a cargar otra capa, nada más con fines de que ustedes vean que pueden ir incorporando diferentes capas a su lienzo o a su área de dibujo. Por ejemplo, esta capa de área de estudio que yo cargué es un archivo, o es un dato, más bien es una capa que contiene información de polígonos, ¿sí? En términos de polígonos. Por ejemplo, si cargo esta de ríos, a ver si no los lee, o vamos a buscar esta de localidades, que sería una capa tipo punto, y nuevamente voy a cargar el archivo SHP, abrir, y aquí me dice, miren, este es algo bastante interesante, porque seguramente esta capa de ríos contiene un sistema de referencia diferente a la capa que yo estoy trabajando, a la capa que cargué primero, que es la de área de estudio. Y me dice que me da las opciones de qué es lo que quiero yo hacer, si quiero transformarlo digamos, al sistema de referencia que ya leyó por primera vez, y le voy a dar a aceptar. Y aquí nosotros podemos elegir si lo queremos hacer o no. En caso, yo lo que siempre les recomiendo, y ahí no los sobrepuso, ¿no? Ya nos lo dejó en el mismo sistema. Aquí algo que yo siempre les recomiendo es que tengan mucho cuidado de manejar o trabajar con capas de sistemas de referencia iguales, porque en caso contrario, cuando nosotros queramos hacer algún geoproceso, nos va a marcar error, y el error se va a deber a que no se encuentra en el mismo sistema de referencia. Bien. Aquí ya me lo sobrepuso esta nueva capa que yo acabo de cargar, que es la de localidades rurales puntuales, que es una capa del INEGI, me lo está leyendo de esta manera, ¿sí? Y ahí tengo una capa de puntos, una capa de polígonos. Dejen ver si aquí mismo tengo cargada la de líneas, que podrían ser, no tengo aquí la de ríos, pero, por ejemplo, un ejemplo de una capa tipo línea serían, por ejemplo, las vías de comunicación, serían el caso de los ríos, que son representaciones lineales, o sea, las carreteras, caminos y ríos.
Bien, ¿qué otra cosa sería interesante aquí? Básicamente conocer este tipo de información que podemos nosotros, o más bien este tipo de capas que nosotros podemos cargar. Ahora, me voy a ir igual a la misma, aquí en vector, y voy a cargar que es otro formato de archivo, les comentaba, el KML o el KMZ. Le voy a dar igual, abrir. Y añadir. Ahí está. Voy a seleccionar y le voy a dar zoom a la capa. Ahí está. Aquí si se dan cuenta, como caen en diferentes lugares, pues me lo manda, o si yo le doy zoom, me lo manda a un lugar totalmente diferente, que es este. La capa de localidades rurales es una capa a nivel nacional, y por eso aún así me muestra algunos puntitos ahí alejados. Ahí tienen ustedes, esta sería, de hecho esta fue la opción, fue el ejemplo que hicimos en la práctica de Google Earth, en donde delimitábamos nuestra parcela. Aquí ya lo cargué. Bien, creo que para fines de información en este video lo dejaríamos hasta aquí. Seguirán un siguiente video en donde ya nosotros podamos ver o explorar algunos geoprocesos. Y también, bueno, antes de concluir, voy a cargar, nada más igual con fines de que ustedes conozcan, un dato tipo raster, que son lo que tengo aquí en raster. Y aquí tengo, por ejemplo, en este caso tengo esta información en .tif. Tengo estas otras que son imágenes de satélite, por ejemplo, la de Landsat, que les comentaba también, que está en un formato TIFF o GeoTIFF. Tengo otro conjunto de archivos, que es que es el de Sentinel, y yo les decía que en el caso de Sentinel lo lee como JP2 o JP2000, que son formatos en el cual nos permite comprimir la información y poder ser finalmente representado. Entonces voy nada más con fines de que, bueno, otra recomendación que yo también les hago, primero es que ustedes tengan una carpeta exclusiva en donde van a ir obteniendo o donde van a ir guardando todos sus resultados. Miren, aquí está, este es un dato tipo raster, una imagen. Que ustedes tengan una carpeta en donde vayan guardando todos sus procesos y tengan ordenado, y preferentemente no usen nombres largos, no utilicen como simbología fuera de lo común, que sea lo más directo a la unidad C de su equipo, no lo guarden en escritorio, no lo guarden en documentos, guárdenlo directamente o generen esta carpeta desde la unidad C de su equipo. Esto debido a que existen algunas herramientas que muchas veces no leen direcciones muy largas o caracteres muy largos al momento de ustedes poder cargar su archivo o hacer ciertos geoprocesos, puede llegar a presentar este error. Entonces, hasta aquí les dedicaría este video. Si se dan cuenta, existen dos menús principal, uno que dice vectorial, y si yo le doy clic en vectorial, pues voy a encontrar los geoprocesos que aplican exclusivamente para datos vector. También existe de raster, y aquí voy a encontrar todas las herramientas que tenga yo disponible o que se puedan ejecutar exclusivamente con datos raster. Entonces, esta es la importancia de conocer y de tener claro la diferencia entre un tipo de dato vector y un tipo de dato raster. Bien, bueno, nos escuchamos en el siguiente video, en donde ya vamos a hablar más de lleno sobre algunos geoprocesos.